Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al programa de enseñanza. Como los sábados estamos escudriñando la palabra de Dios, viendo todo lo que el Espíritu Santo nos habla. Estamos estudiando Efesios desde hace un tiempo, así que hay unos cuantos videos previos a este que tenés que consultar para ubicarte. Estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Recordamos un poquito algunos conceptos y vamos a continuar con el capítulo 2. El capítulo 2 tiene 22 versículos y ya estuvimos analizando una parte, así que hoy vamos a analizar lo que falta del capítulo 2. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a pedirle que Dios esté bendiciendo este programa, la transmisión, y esté revelando lo profundo de su palabra, ¿sí? Nos unimos para orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tenemos el privilegio de hablar de tu palabra y pedimos que nos enseñes, oh Espíritu Santo, lo profundo de esta palabra y que estés hablando a cada hermano y amigo que está viendo el programa y estés añadiendo bendición sobrenatural sobre cada uno de ellos y estés operando milagros, prodigios, señales y maravillas cuando enseñamos esta palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, si tenés Biblia en papel, me vas a seguir, o digital, anda buscando Efesios capítulo 2. Estoy usando la versión Reina Valera 1960, para que no tengas sorpresa con los textos. Bien, de la epístola a los Efesios vimos la estructura, te la recuerdo, 4 partes, la primera salutaciones, la última saludos finales, pero hay 2 partes centrales de la carta, la que abarca capítulo 1, versículo 3 hasta el 4, versículo 16, que es la parte doctrinal, la que estamos viendo. Ahí se revela el propósito eterno de Dios en Cristo y con su iglesia. Y la otra parte esencial es la tercera, la parte práctica, que nos habla acerca de la conducta de los ciudadanos del cielo en el mundo. El caso de los creyentes, ciudadanos del cielo, cómo debemos de comportarnos o manejarnos en este mundo. Abarca del capítulo 4, versículo 17, hasta el 6, capítulo 20. ¿Sí? ¿Vamos bien? Comenzamos en el video pasado con el estudio del capítulo 2. Salvos por gracia es el título del pasaje que no forma parte de la Sagrada Escritura, pero nos da una idea de lo que estamos por leer. Recordemos que hablamos de unos primeros 3 versículos que habla de la muerte y de la vida. Muerte espiritual, vida espiritual. Todos estábamos en muerte espiritual, ¿por qué? Porque por nuestra condición pecadora, caída, adánica, no tenemos vida espiritual. Estamos muertos, con ceguera espiritual, no nos resplandece la luz del Evangelio, para nosotros el Evangelio era locura. Podíamos practicar algún rito, alguna costumbre que tenga apariencia de espiritualidad, pero no conocíamos al Dios verdadero. Muertos en delitos y en pecados, la naturaleza propia del hombre que cayó por desobediencia de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, esto lo dice Dios en su palabra. Y como aclaré la vez pasada, no es una opinión de un hombre, de un pastor, de un líder, es lo que opina Dios, y Dios desde un punto de vista de él ve las cosas de esa manera. El hombre, naturaleza pecadora y caída. Todo lo que proviene del hombre está contaminado por el pecado. Le decía la Biblia, los llama hijos de ira, hijos de desobediencia, en el cual opera este personaje de maldad llamado el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Esto lo vimos en el video anterior. Luego nos habla de la separación entre gentiles y judíos,
Y advierte la Escritura que hay una salida. A partir del versículo 4 nos habla de la solución, el plan de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecados, es decir, estamos en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos saca de muerte espiritual, nos resucita, porque Cristo es la resurrección y la vida, y nos lleva a la vida espiritual y vida eterna. La obra de la cruz del Calvario, la obra salvífica. Por esa obra sí podemos tener acceso a Dios, no por ningún otro camino ni medio. Y seguimos viendo el video anterior. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, es decir, todas las edades posteriores a esta carta, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en gracia, en misericordia, y muestra la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de los hijos de Dios. Lo tenía desde antes de nacer. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y se revela cuando estamos en este mundo, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Y luego termina el pasaje, somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y habíamos visto que la gracia de Dios, el favor inmerecido frente a un hombre pecador y perdido, el plan que tiene lo hace por gracia de entregar a Jesucristo, su único Hijo, en la cruz del Calvario, para que por el sacrificio de Él, el derramamiento de sangre y la entrega de su cuerpo, nosotros recibiésemos perdón de pecados y vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios es amor, dice Juan. Y el amor en acción es misericordia y manifiesta gracia. Manifiesta la gracia de Dios en este plan de salvación, pero requiere fe. La otra parte, el otro componente del pasaje, por medio de la fe. Por medio de la fe en esta obra salvadora, en Jesucristo, alcanzamos las promesas comentadas. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque las obras, podamos hacer muy buenas obras, es necesario, es bueno. Tenemos que dar testimonio de nuestro amor con obras también. Pero estas obras son ineficaces a los ojos de Dios. Porque si nos salváramos por obras, bueno, sería vana la cruz de Cristo, la necesidad del Hijo de Dios presente y su crucifixión, muerte y resurrección no haría falta. Además, para que nadie se gloríe, porque el que tiene mucho puede hacer muchas obras, el que tiene poco no hace ninguna, y uno se salvaría y otro no. No se salva por obras, sí por la fe en la gracia salvadora del plan de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, esto era el resumen del pasaje anterior, capítulo 2 de Efesios, en esos versículos. Pero ahora vamos a comenzar con el versículo 11, siempre en el capítulo 2. No hay un cambio de tema, el tema continúa, está hablando de la salvación. Y el título que tiene este pasaje, que no forma parte de la Sagrada Escritura, como te dije, reconciliación por medio de la cruz. Reconciliación por medio de la cruz. Vamos a hablar un poquito antes. Si hay una reconciliación, es porque hubo una enemistad. Cuando pasa a veces en la sociedad dos personas que son enemigas y un día deciden reconciliarse, y irán a tomar algo, se llamarán y se piden perdón, y se reconcilian y vuelvan a ser amigos. Y esta reconciliación es a causa de que el hombre está enemistado con Dios a causa del pecado.
El pecado aparta al hombre, a la mujer de Dios. El pecado significa errar del blanco, significa desagradar a Dios, hacer lo que Dios no nos manda hacer en su palabra. Esto lo aleja al hombre de Dios. Hay enemistad. El mismo Dios en este pasaje, en el anterior, hablaba de hijos de desobediencia. El hijo de desobediencia es justamente el hombre natural que no reconoce a Dios y a Jesucristo como el Mesías y Salvador. Está enemistado con Dios porque hay pecado. La naturaleza adánica está en el hombre natural. No pasó por el nuevo nacimiento. Entonces es necesario que haya reconciliación con Dios. Y esto únicamente sucede a través de la cruz y de la obra de Jesucristo. Y otra parte que quiero anticiparles es cómo estaba la sociedad en el tiempo bíblico. Judíos por un lado y gentiles por el otro. Los judíos, el pueblo de pactos, el pueblo de las promesas, el pueblo escogido, el pueblo que tenía a disposición las promesas de Dios. Por otro lado, los gentiles, sin promesas, sin pueblo de pacto, ajenos completamente a Dios y a sus promesas. Y en este pasaje vamos a ver que muchas veces reitera que a través de Jesucristo se derriban paredes separatorias. A través de Jesucristo se dividen toda clase de separaciones, de divisiones étnicas, económicas, políticas, sociales, culturales. A partir de Jesucristo hay un solo pueblo de Dios. Esto es muy importante porque tal vez lo leemos a la ligera, pero en el tiempo bíblico esto era una división tajante. Estaba tan dividida la sociedad que había hasta enemistad entre ellos. Y las leyes para el pueblo judío le impedían tener contacto, relación con el pueblo gentil. O sea que la separación era muy fuerte. Y vemos que la obra de Jesucristo es para toda la humanidad. No hay nada que pueda separarnos de otro varón o de otra mujer de Dios. Somos todos iguales delante de Él. Entonces, ya teniendo un poco estos antecedentes, vamos a leer ahora sí Efesios 2 a partir del versículo 11 porque lo vamos a comprender mejor. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Fíjate que en este pasaje habla puntualmente hacia los gentiles, es palabra de Dios hacia los gentiles. Y le dice, acuérdense, qué bueno es acordarnos nosotros de dónde Dios nos rescató, ¿no? Qué bueno es saber de dónde nos tomó y a dónde nos puso, para que valoremos la obra que hizo el Señor con nosotros, para que tengamos gratitud de todo lo que Él hizo, de dónde nos sacó y dónde nos puso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acá justamente está mostrando otra de las diferencias que separaba a un pueblo del otro. El pueblo judío practicaba la circuncisión en los varones, que era una señal de que el pueblo de Abraham estaba separado del pueblo idólatra. Y esto es una señal física. Ahora, también esta señal física se interpretaba de una manera orgullosa, de que uno pertenecía a un pueblo superior o a una casta, cosa que no estaba en los planes de Dios, porque somos todos iguales delante de Él.
pero lo que está refiriendo el apóstol era que los circuncidados los señalaban a los gentiles de que estaban incircuncidados, ¿sí? Era otra pared separatoria, una señal física externa que tenían los varones. Pero esto no es nada. Con circuncisión o sin circuncisión delante de Dios no es ningún elemento que pueda provocar la salvación. Y en el versículo 12 dice, también le habla a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, reitera que en la condición de gentiles no participaban de las promesas de Dios, no tenían la ciudadanía de Israel, que sí tenía el pueblo hebreo por participar del pueblo de los pactos de Dios. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Se refiere a la esperanza mesiánica, la esperanza del Mesías. Sin Dios. No tenían con quién hablar, orar, pedir. Bueno, como el mundo está, lamentablemente, confiando en sus propias fuerzas, sabiduría, experiencias, consejos humanos. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que ese está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y el apóstol continúa diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le sigue hablando a los gentiles. Y acá está planteando un problema de distancia. Nos está hablando, vosotros los gentiles, en otro tiempo estabais lejos. Pero ahora, luego de pasar por el nuevo nacimiento, luego de aceptar a Jesús como Salvador, luego de haber sido trasladado de reino, estaban lejos, ahora estamos cerca. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Cuando habla de la sangre de Cristo está refiriéndose a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Ese sacrificio expiatorio, por la fe en ese sacrificio, tenemos perdón de pecados y vida eterna. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. O sea, fíjate la obra maravillosa que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Venció al mundo, venció a la muerte porque resucitó, venció a la carne, venció a todo. Entonces, a través de esa obra, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, sin fe, sin esperanza, cuando empezamos a creer en Él y lo aceptamos al Mesías como Salvador, empezamos a ser cercanos. Una cuestión de distancia. Ahora estamos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, por la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario. Y continúa diciendo en el capítulo 14, bueno, no sé si vamos bien, si me va siguiendo, si es claro el tema, espero que te vaya atrapando. En el versículo 14 dice, porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como te decía en la introducción, era una pared de separación muy fuerte. No se podían juntar, no se podían relacionar. Tal vez ahora no vemos una separación tan fuerte con una pared tan visible, una barrera cultural, económica, política, social. Tal vez ahora existen separaciones, pero son más sutiles, ¿no? Más de la civilización, entre comillas. Pero sigue diciendo que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. A través de Cristo se derriba la pared separatoria. Todos necesitamos de la misma obra salvadora.
es el único camino. Judíos, gentiles, sudamericanos, europeos, africanos, todos necesitamos creer en la cruz de Cristo para llegar a la presencia del Padre. Es decir, que está por encima de toda ciudadanía, de todo color de piel, de todo nivel cultural, de todo nivel económico. Todos necesitamos de Jesucristo. Y Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. ¿A dónde apunta esto? Que lo vamos a redondear. La iglesia del Señor es una. Puede tener nombres distintos por cuestiones legales. Bien, pero es una sola la iglesia. Y recordad que en videos anteriores hablábamos de que somos el cuerpo de Cristo, formamos parte, cada uno de nosotros, del cuerpo de Jesucristo. Cada uno un pequeño órgano y que la cabeza de ese cuerpo es el mismo Señor Jesucristo. Por eso el apóstol ahora vuelve con el tema de la abolición de la pared separatoria, porque apunta a explicar nuevamente lo de que una sola es la iglesia, porque uno solo es el cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos y una cabeza, hay un solo cuerpo. Y las separaciones que había puesto el hombre a causa de cuestiones tal vez religiosas o sociales son derribadas por Cristo. Porque Él es nuestra paz. Jesús mismo dijo: yo soy la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, esto era un poco lo que te estaba explicando. Cristo derriba toda pared separatoria en la sociedad. Por eso vemos que en las congregaciones tenemos hermanos de diferentes condiciones sociales, económicas, culturales, pero todos somos hermanos en Cristo. Cristo derriba toda pared separatoria. Y de estos dos pueblos del tiempo bíblico, los judíos y gentiles, hizo uno, el de los creyentes, el de los hijos de Dios. Y Él derriba o deroga todas las barreras separatorias. Entre ellas habla de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el legalismo, el formalismo, lo que estaba escrito, que era interpretado como una separación, lejos de ser una bendición para que otros la compartan, era normas para separarse, para procurar tal vez cierta espiritualidad para con Dios. Y crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo reitera este tema? Que no hay más dos pueblos, que hay uno solo. Que ambos pueblos separados pasan a ser uno en Cristo Jesús. Que ese pueblo forma parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor, con una sola cabeza que es Jesucristo. No hay muchas cabezas. Y que así se constituye la iglesia, con creyentes de distintos orígenes, de distintas procedencias. Se constituye así la iglesia en toda la faz de la tierra. Una sola. Hablamos distintos idiomas, no nos vamos a conocer nunca todos, al menos acá en la tierra, y el Dios del cielo escucha todos los idiomas y contesta todas las oraciones conforme a su voluntad. Entonces recalca que la congregación, la iglesia del Señor, está conformada por toda clase de personas. Todas tienen la misma necesidad espiritual. Todos pasamos de la muerte a la vida espiritual por la resurrección de Jesucristo. Y abolió toda enemistad. Justamente cuando leemos otros pasajes nos hablan
de que Dios es amor, de que debemos de amarnos unos a otros, así como amamos a Dios. Recalca tanto el amor dentro del creyente, porque justamente podemos estar congregados con personas muy diferentes, pero es tan grande el amor de Dios que derramó en nuestros corazones que los amamos a todos, independientemente de la situación en la que se encuentre, y más aún si está en necesidad. Así que el fin de este pasaje que nos habla es la reconciliación. Así como comenzaba con este título, recalco esto. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Acá vemos como un triángulo, una figura donde está el pueblo judío, el pueblo gentil y el Señor Jesucristo en la cúspide. Ambos pueblos, uno solo. Reconcilia a ambos pueblos, derriba toda pared separatoria y reconcilia a ambos pueblos con el Señor, con Dios, a través del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque como ambos pueblos, por la naturaleza pecadora, están en pecado, necesitan un Salvador para presentarse delante de Dios, ambos pueblos necesitan el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, nosotros, que éramos enemigos de Dios, pasamos a ser ahora reconciliados con Dios por la obra del unigénito del Padre, Jesucristo de Nazaret. Bueno, creo que fui claro, creo que pudiste apreciar la profundidad de los pasajes. Muchas veces lo leemos rápido, no nos damos cuenta, pero cuando entramos a profundizar, hay muchísima riqueza espiritual en esta carta. Es una doctrina profunda, así que espero que te haya sido de utilidad, de bendición, que puedas seguir durante los otros días leyendo cada versículo y meditándolo, porque Dios seguro que te va a hablar añadiéndote más enseñanza y más profundidad en la lectura. Bueno, nos tenemos que despedir, el tiempo pasa, espero que haya sido de gran bendición para vos, es mi oración de que pueda contribuir en la edificación de tu vida. Somos edificados en Cristo Jesús. Y tal vez hay mucho más para acotar, siempre el tiempo es limitado, no es un instituto bíblico, sino que es una meditación acerca de la palabra de Dios un poco más profunda que una prédica, una lectura. Así que creo que el objetivo es ese, lo vas a entender. Me quiero despedir, oro por vos para que el Señor te colme de favores y de misericordia. Somos la sede central del Ministerio Puerta del Cielo de Buenos Aires. Quien te habla, el pastor Ángel Ruiz. Te bendigo y te deseo lo mejor. Paz.